Vamos a buscar juntos la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 11. El sermón que voy a predicar se titula "Se necesitan cristianos espirituales". Heme aquí. Capítulo 11, versículos del 19 al 30, y también leeremos después en el 13, del 1 al 4. Hechos 11, versículos del 19 al 30. Si todos están allí, leemos la palabra del Señor. Dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Por favor, vayan conmigo al capítulo 13, para reencontrarnos con la iglesia de Antioquía nuevamente. Versículos 1 al 4 dice: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Vamos a orar. Amado Padre y Dios nuestro, muchas gracias, Dios, por tu palabra preciosa que nos has dejado, Dios, para hablar a nuestros corazones. Nosotros creemos y sabemos que tu palabra enseña que tú eres un Dios que hablas a tu pueblo, que no eres un Dios que estás en silencio, sino que tú quieres que escuchemos tu palabra y continuamente nos exhortas a escucharte. Aquí estamos ahora y nuestros corazones están dispuestos para escuchar tu palabra. Pero sabemos también, oh Dios, que nosotros humanamente y naturalmente no podemos entender ni comprender la verdad de tu palabra sin el auxilio del Espíritu Santo. Por eso te rogamos que nuevamente hoy tu Espíritu nos explique y nos guíe a toda verdad de tu palabra, como tú nos has prometido, y que nos haga a entender y acomodar lo espiritual para con la mente de Cristo entender la verdad que quieres enseñar a cada uno de nuestros corazones hoy. Y que, Padre, no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Se necesitan cristianos espirituales. Y la exhortación es: di tú, heme aquí, Señor, yo quiero ser ese cristiano espiritual. Uno de los libros que más ha impactado mi vida lo escribió un pastor llamado Edward Bones. Escribió muchos libros acerca de la oración, pero tiene un libro que se llama El predicador y la oración,
que cuando estudié en el seminario era una de las lecturas alternativas que nos decían. Había lecturas obligatorias y alternativas, pero nos exhortaban que leyéramos este libro. Y desde hace 24 años este libro marcó mi vida y ha sido mi compañero. En una de las partes de ese libro, Edward Bones dice: la gloria y eficiencia del Evangelio está apostada sobre los hombres que lo proclaman. Los hombres son el método de Dios. Lo que la iglesia necesita hoy en día no es más o mejores mecanismos, no nuevas organizaciones o más y modernos métodos, sino hombres a quienes el Espíritu Santo pueda usar. Hombres de oración, hombres poderosos en oración. El Espíritu Santo no fluye a través de los métodos, no fluye a través de las estrategias ni de las organizaciones. El Espíritu Santo fluye a través de los hombres. Él no desciende sobre mecanismos, sino sobre hombres. Él no unge planes, sino hombres, hombres de oración. Cuando Edward Bones dice eso en su libro, él dice: no estoy en contra de que las iglesias tengan estrategias, planes, métodos, sino que no ponga la esperanza ni la fe en esas buenas estrategias, sino en los hombres que están llevando a cabo esas estrategias, que son las personas que Dios va a usar. Pero esos hombres tienen que depender de Dios espiritualmente. Tienen que ser canal espiritual de Dios. Porque, hermano, la obra humana será destruida. La obra que Dios haga en la iglesia a través de creyentes espirituales, rendidos y postrados ante Dios, será eterna. Será eterna. A la pregunta, ¿qué puedo hacer yo por mi iglesia? ¿Qué puedo hacer yo por la obra de Dios? Muchos cristianos tienen su propia respuesta. Aun cuando no le han hecho la pregunta, o podemos hacer una encuesta y preguntarlo, pero hay una respuesta que usted está dando siempre con su conducta. Algunos piensan que tal vez lo mejor que pueden hacer por la iglesia, por la obra de Dios, es estar presente, tener asistencia. Yo vengo todos los domingos, yo asisto a los programas. Hermano, tenemos un programa, necesitamos que usted apoye el programa, que lo apoye asistiendo, porque su asistencia daría apoyo. Y algunos piensan que lo mejor que hacen por la obra es estar presente. Otros piensan que lo mejor que hacen para ayudar a la obra de Dios es contribuir monetariamente, dar dinero, apoyar. Pero cuando nosotros pensamos bíblicamente qué es lo que yo puedo hacer por mi iglesia, todo comienza contigo y con Dios. Lo primero que necesitas es ser un creyente espiritual, es ser un creyente conectado con Dios. Dios te ha dado algo maravilloso, su palabra y la oración, para que tú puedas tener una vida devocional con Dios, una vida de relación personal con Dios. Uno de los peligros que está teniendo en los movimientos que ahora hay dentro y fuera de las iglesias en el mundo nuestro es volver de alguna manera al antiguo catolicismo de un mediador entre Dios y los hombres, que es un ser humano. Hoy están ustedes honrando a los pastores y eso está bien. Pero la mejor obra de un pastor es jamás ponerse como un mediador entre usted y Dios, sino enseñarle que usted tiene un mediador llamado Jesucristo y que usted necesita buscar a Dios a través de Jesucristo. El pastor está para ayudar a la iglesia a reencontrarse con su pastor, con su verdadero pastor, que es el Señor Jesucristo. Y tiene que exhortarle, y yo ahora estoy aquí para exhortarle a usted en esto. Por favor, busque espiritualmente de Dios. Dedique tiempo a Dios, a la oración, a la palabra de Dios, porque usted necesita ser espiritual. Lo mejor que puede hacer por la iglesia es ser espiritual. Cuando usted sea espiritual, usted va a vivir completamente el fruto del Espíritu en usted. Gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Usted va a saber hacer lo bueno. A veces hay personas que dicen, es que esta persona es un magnífico cristiano, y lo miden porque siempre está sirviendo, trabajando, pero los magníficos cristianos son aquellos que llevan en sí mismos el fruto del Espíritu. Cuando tengan el fruto del Espíritu, también entenderán que tienen dones espirituales, y entendiendo que tienen dones espirituales, van a desear desarrollar ese don. Hay creyentes que llevan años en la iglesia y no saben ni siquiera qué don tienen, pero hay diversidad de dones. Y conforme a esos dones, diversidad de ministerios. Y Dios espera que usted sirva de acuerdo a sus dones. No crea que el pastor es el único llamado en la iglesia.
Todos somos llamados. Todos somos llamados porque todos recibimos un don y estamos llamados a ejercer ese don. Yo fui llamado a ser pastor y Dios me llamó y me dijo, ejerce ese don, porque el pastorado es un don. La Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña. En Efesios capítulo 4 la Biblia lo enseña. Que Dios puso en la iglesia pastores, maestros, evangelistas. Pero hay muchos dones. Muchos dones. Hay dones desde discernimiento de espíritu, de fe, de misericordia, que tal vez no son tan visibles, o de servicio, que a veces no se ven tanto, pero si usted está conectado espiritualmente a Dios, usted va a entender el don que tiene, va a entender que está llamado a Él, va a sentir amor, porque va a sentir vocación, porque cuando encontramos el propósito de Dios para nuestras vidas, tenemos vocación por eso, lo amamos, lo deseamos, queremos estar todo el tiempo allí. Y la iglesia necesita creyentes espirituales. El creyente espiritual entenderá también que su dinero es un regalo de Dios, que la ropa que lleva puesta es un regalo de Dios. Entenderá también que Él es un regalo de Dios, que Jesucristo es un regalo de Dios y que su vida es para Dios. Eso lo hace un creyente espiritual. Así que lo que vengo a proponer a través de este pasaje hoy en esta iglesia es la iglesia, el evangelio. Dios necesita que tú seas un cristiano espiritual a quien Dios pueda usar. ¿Qué bendición traería a la iglesia, a la obra de Dios en general, que tú fueras un cristiano espiritual? Traería muchas bendiciones a tu vida, pero hoy voy a hablar de la iglesia, las bendiciones que traería la iglesia. De este tema espiritual, hermano, se puede hacer una serie de sermones, estar hablando 4 o 5 años aquí. Pero hoy vamos a hablar de la iglesia. ¿Qué bendición traería para esta iglesia en este proceso que está ahora de encontrar un nuevo pastor, de hacer una obra misionera? He visto videos de ustedes y sé que están ahora involucrados y queriendo desarrollar más la obra misionera. ¿Qué gran bendición puede ser usted para la iglesia si es espiritual? Y la bendición está en que un creyente espiritual conoce lo que es obra de Dios y lo que no es obra de Dios. Un creyente espiritual reconoce al hombre que Dios quiere usar para cada cosa en la iglesia y se reconoce a sí mismo como en qué Dios lo quiere usar. Y un creyente espiritual sabe en qué dirección está obrando Dios y se unirá a Dios en ese trabajo y en ese propósito. Vamos a ver esto punto a punto. El cristiano espiritual, y recuerden lo que le dije al principio, se necesitan cristianos espirituales. Esperamos que tú digas hoy, heme aquí. Y si tú eres espiritual, ese creyente espiritual, ese cristiano espiritual, reconoce lo que es obra de Dios. La Biblia nos cuenta aquí que los creyentes, bueno, antes que esto, la Biblia nos dice que Jesús les dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Que les dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero los discípulos no lo entendieron así. Empezaron a predicar en Jerusalén, y Jerusalén era su patio ahí para predicar. Allí estaban, allí iban al templo a orar, allí predicaban en las casas. Todo el primer tiempo del libro de los Hechos, hasta el capítulo 9, fue así. Fue así. Y Dios dijo, me voy a buscar un hombre para que vaya y lleve el evangelio al mundo entero, a los gentiles. Y ahí estuvo el llamamiento de Saulo, el apóstol Pablo, como apóstol de los gentiles. Pero antes que eso, Dios le mostró a Pedro, con aquella experiencia que tuvo con Cornelio, que él quería salvar a los gentiles. Y que ese no era un propósito nuevo de Dios, estaba en el Antiguo Testamento. Desde antes ya Abraham fue llamado para hacer bendición a todas las familias de la tierra. Y usted puede buscar en el Antiguo Testamento la obra misionera mundial planeada por Dios desde antes, lo que ellos no lo habían entendido así. Si no llega a existir un apóstol Pablo, si no llega Dios a revelarse a Pedro aquel día allí en Jope, el cristianismo hubiera sido una religión, una secta judía. Pero Dios tenía un plan, así que habló directamente con Pedro cuando estaba allí, orando allí, y dice que se le mostró con un lienzo. Usted recuerda esa historia, que descendió del cielo, y mata y come. No deseches lo que yo he santificado. Y después envió a unas personas, el Espíritu le dijo a Pedro, oye, hay una gente allí que te viene a buscar, ve. Y le había dicho a Cornelio a través de un varón que él vio, que fue un ángel, lo que Cornelio no se dio cuenta, que fuera a buscar a Pedro.
Y Pedro llegó allí y dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro llevaba un grupo con él. Ese grupo no lo entendió como Pedro al principio. Ese grupo lo entendió cuando vieron que aquella gente se convirtieron. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y dice, wow, ¿qué pasa aquí? Sobre estas personas también descendió el Espíritu. Pero que impide que sean bautizados, y los bautizó. Pero cuando regresaron a Jerusalén, que primero Pedro entiende, después entiende el grupo que va con Pedro, los que llegaron cuando llegaron a Jerusalén, los de Jerusalén no entendieron eso. Y le dijeron, ¿qué hacías tú en casa de un gentil y comiendo con un gentil? Y le reclamaron a Pedro y a los que andaban con él. Y Pedro dijo, mira, ellos son testigos de que el Espíritu Santo también descendió sobre esas personas. Que es un mismo hecho. El bautismo del Espíritu Santo para mí es un mismo hecho en tres lugares, porque Dios estaba diciendo los tres. Ocurrió en Jerusalén, en Samaria y también con los gentiles. Que bueno, eso es ya teología. Pero estamos hablando hoy de espiritualidad. Y había un propósito de Dios, pero la iglesia no lo había entendido totalmente, ni entendía eso, así que se quedaron allí. Pero Dios entonces dijo, hay que sacarlos de aquí, y Dios permitió la persecución. Y los hermanos, cuando fueron perseguidos, salieron por todo lugar, y cuando iban por los lugares, ¿qué hacían? Pues predicaban el evangelio, pero le hablaban solamente a los judíos. Pero aquí habían unos aquí testarudos, o desenfocados, o entusiastas, no sabemos, o que entendieron el mensaje, y le hablaron también a los gentiles en Antioquía, y se convirtieron la gente ahí. Y la noticia de eso llegó a Jerusalén. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo es que se convirtieron los gentiles en Antioquía? Y entonces hay que mandar un inspector allí. Hay que mandar a alguien allí. Vamos a mandar a uno que sea calmado, sedado. Y mandaron al hombre que era bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, llamado José, pero a quien los apóstoles le pusieron Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Y que fue el hombre que le enseñó a la iglesia lo que era verdaderamente entregarse a Dios, precisamente en un momento y en una situación complicada, porque se vivió al mismo tiempo el hombre que llega y lo da todo, y Ananías y Zafira que llegaron mintiendo y haciendo trampa. Pero Bernabé fue el verdaderamente espiritual allí. Y este hombre espiritual, este Bernabé, llegó allí y dice la Biblia, y lo dice allí, versículo 19 al 24, pero específicamente versículo 23 dice, Bernabé, cuando llegó, dice, vio la gracia de Dios. Cuando él llegó y vio a aquellas personas, aquellos gentiles, convertidos al evangelio, lo que él pudo ver fue la gracia de Dios. Y entonces se regocijó, se alegró en gran manera y los exhortó a que de corazón fiel siguieran fieles al Señor. Y dice entonces que allí él se quedó predicando el evangelio, haciendo la obra de Dios, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hermano, solamente un creyente espiritual en aquel momento, en el contexto que esto existió, podía percibir que aquello era obra de Dios. Porque estos judíos convertidos al evangelio venían desde su cultura, desde sus tradiciones, desde su fe, la que aprendieron de sus padres, en el camino de Dios. Eran personas que amaban a Dios y estaban en la senda del Dios verdadero, pero se habían desviado por tradiciones, por costumbres, y ahora estaban esperando un Mesías, y de pronto ahora ese Mesías llegó. Pero percibir que ese Mesías era también para aquellos que durante toda su historia ellos llamaron perros, los gentiles. Eso era complicado. Y vean cómo fue difícil para Pedro esta experiencia de, oye, es Cornelio también. Pero por favor, si Pedro estuvo cuando aquel centurión le dijo al Señor que sanara al enfermo que tenía en su casa, y que el Señor le dijo, no he visto una fe como la de este centurión, que le dijo, di la palabra, Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Pero no lo habían. Ellos vieron cuando Jesús salió de la zona de Galilea y se fue a la región de Ciro y sanó a la mujer sirofenicia. Ellos vieron que también él, como alimentó en las ciudades del lago de Galilea, del lago de Genesaret, alimentó a 5,000 personas allí. Después se fue a Decápolis, a las 10 ciudades romanas que estaban en esa zona donde realmente no era la vida judía, y allí también multiplicó los panes y los peces para aquellas personas. Pero ellos no podían entender la visión de hasta lo último de la tierra tan fácilmente, era complicado.
Así que se necesitaba una persona bien espiritual, bien lleno del Espíritu Santo, para ver aquello y decir, esto es de Dios, esto es de Dios. La iglesia necesita creyentes así, hermano. Hay mucha obra donde la iglesia a veces pierde tiempo y que no es lo que Dios le está mostrando, esto es lo que quiero que hagan. Cada creyente tiene una relación personal y única con Dios, en la que Dios le muestra lo que espera de él, lo que quiere de él. Por eso no se copian modelos, se aprende de las experiencias de otros, pero usted tiene que tener su propia experiencia espiritual con Dios. Al mismo tiempo pasa con las iglesias. Como bautistas creemos en la iglesia universal, aquella que Cristo va a venir a buscar. La iglesia de cualquier lugar del mundo, sin denominación. La iglesia de todas las épocas, desde los siglos hasta ahora, que el Señor Jesús en su venida llevará con su reino. Pero también creemos en la iglesia local como cuerpo de creyentes en Cristo. Nosotros, los bautistas, no decimos igual que, sin crítica, es solamente una cuestión doctrinal. Cuando usted oye la iglesia católica, dice la iglesia católica, la iglesia metodista, pero nosotros decimos las iglesias bautistas. Porque creemos que cada iglesia, cada congregación es un cuerpo de creyentes autónomos. Y eso es un principio nuestro, la autonomía de la iglesia local. Y creemos que cada creyente es un creyente que es un sacerdote para Dios, que personalmente tiene una relación especial con Dios. Así que creemos en la individualidad del creyente y creemos en la individualidad de la iglesia, si se puede decir así. O sea, que una iglesia como cuerpo de Cristo local también está siendo llamada a algo especial y en una relación especial, y necesariamente no igual que la iglesia vecina, aunque también sea bautista, aunque también tenga la fe correcta en el Evangelio. Tenemos que conocer qué Dios quiere hacer. ¿Qué quieres hacer, Dios? Hay un libro maravilloso de Henry Blackaby, Mi experiencia con Dios. Dios me permitió estar en conferencias con ese autor, con Henry Blackaby, de hace más de 20 años, puede ser 23, 24 años, oyendo mi experiencia con Dios. Mi esposa después ha impartido eso por muchos años, y ustedes a lo mejor lo han impartido aquí, o lo han tenido. Mi experiencia con Dios es un libro que me ha gustado mucho. Y entre las verdades, en las 7 verdades que declara allí, dice, Dios está obrando a su alrededor. Yo creo eso, es verdad. Dios está trabajando. Jesucristo dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Dios es un incansable trabajador a nuestro alrededor. Ahora, hay una verdad importante después. Nosotros debemos unirnos a Dios en su plan. En la Biblia no hay algo así como mis planes que Dios bendice, sino los planes de Dios que yo me uno a ellos para bendecirlos. No fue Abraham quien dijo, Señor, se me ocurre una idea genial, voy a tener una oración, Señor, aquí en este Ur de los Caldeos, aquí la gente está pagana. Vamos, Señor, a hacer algo diferente. Mira, se me ha ocurrido que si yo me voy de aquí y me voy a otro lugar, voy a empezar un pueblo nuevo a través de mi familia y voy a formar un pueblo para ti. No fue idea de Abraham. Fue un plan, ¿de quién? De Dios. Y Dios llamó a Abraham que se uniera a su plan. Moisés no tuvo esa genial idea. Señor, bueno, cuando a Moisés se le ocurrió salvar a algún israelita, sus métodos fueron violentos, ineficaces y completamente infructuosos. Pero Dios tenía un proyecto diferente, un proyecto que él tal vez jamás le hubiera pensado. Pero le dijo, yo tengo un plan, tengo un proyecto, únete al plan. Así, hermanos, estamos nosotros también. A veces oramos mal. Le decimos al Señor, Señor, la iglesia, tenemos una idea, tenemos un proyecto, Señor. Queremos nosotros, tenemos este proyecto y en este proyecto queremos caminar por aquí. Queremos caminar por aquí. Señor, abre puertas. Y salimos para allá. ¿Y sabe cómo salimos? Ciegos espiritualmente. Señor, abre puertas, abre puertas. Y aquí estamos. Señor, abre puertas. Y nos arrodillamos y rogamos, abre puertas, abre puertas. Y estamos aquí como en el muro de las lamentaciones. Y no hay una puerta. Cuando la oración debería ser, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Usted recuerda cuando Saulo se convirtió? Él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿dónde has puesto puertas que nosotros queremos caminarlas? Él dijo, yo soy el camino. Él dijo, toma la cruz y sígueme. Él tiene un camino. Él nos llama a seguirle. ¿Dónde? Abre tus ojos espirituales.
Relaciónate espiritualmente con Dios de tal manera que puedas ver espiritualmente, como Giesi, el criado del profeta Eliseo, que no veía los carros de fuego y Señor, venían los sirios. Y le dijo Eliseo, Señor, abre los ojos de él. Cuando los abrió, vio que aquello estaba lleno, ejércitos de ángeles para protegerlo. Ojos espirituales para ver. Y entonces Dios te va a decir, mira, allí está la puerta. Y miren, aquí todo está bien señalizado. Dice, sabemos que por ahí está la salida. Hasta si se va la corriente aquí y no hay luz, allí va a quedar encendido. Dios, hermano, tiene todo bien señalizado para nosotros, su camino para nuestra vida, su plan. Él tiene un plan para tu vida y para la iglesia. Tú lo que necesitas es tirarte en oración a Dios, hablar con Él, orar con Él, para descubrir en qué estás trabajando, Dios. ¿Qué estás haciendo? Yo me voy a unir a tu plan, porque de lo contrario cada uno tiene su propio plan, su propio proyecto, y la iglesia no estará unida, porque no caminará por el mismo lugar. Y no puede haber iglesias paralelas. Cuando yo estaba estudiando en el seminario, tenía un pastor que insistía mucho en eso. Decía, un pastor llegó a una iglesia y él tenía un proyecto, pero los líderes tenían otro proyecto. Así que él dijo, bueno, pues no nos vamos a poner a discutir, hagan su proyecto y yo haré el mío. Y había entonces el pastor por un lado y la iglesia por el otro. ¿A dónde van? Son como dos burros atados por una soga y un paquete de heno allí y otro acá, y se alan los dos en vez de ir a comer juntos al mismo lugar. La iglesia necesita que tú seas un creyente espiritual unido a Dios, unido a Dios. Bernabé vio la gracia de Dios, la vio. Pedro, cuando llegó allí con Cornelio, dijo, ahora entiendo. ¿Por qué? Porque Pedro estaba orando a Dios en Jope. Estaba conectado espiritualmente cuando dice que el Espíritu le dijo, oye, mira. Y mira cómo Dios tuvo la paciencia de mostrarle a través de aquel lienzo y los animales inmundos la enseñanza que le iba a dar. Porque Dios tampoco es alguien, mire hermano, Dios que yo conozco, y seguramente a lo mejor es el mismo que usted conoce. No, alguien dijo, Dios no nos arrojó la bendición desde el cielo. Él mismo vino en Jesucristo a traerla. Dios, cuando nos habla, es un padre. Dice, te haré entender. Cuando uno habla con los hijos para explicarle algo, uno dice, bueno, mi función como padre es decírselo, se lo suelto y ya. No, lo que yo quiero es que esto que yo estoy diciendo cale en él, traiga una transformación en él, lleve una enseñanza a su corazón, así que lo voy a decir en su lenguaje, Yo estoy trabajando en una escuela cristiana y me invitaron a predicar el día de la hispanidad a los niños pequeños, entre 4 y 11 años. Mi hijo estaba. Y yo me disfracé de Cristóbal Colón, porque aprendí que cuando se habla a los niños hay que bajar al nivel del niño, hablar en su lenguaje. Mira hermano, Dios, un día nos sentaremos con Él y nos va a hablar en un lenguaje que podemos entender, que va a ser alto. De acuerdo a que dice la Biblia, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y nosotros vamos a comprender porque estaremos en otro estado, pero en el estado que estamos ahora, en este cuerpo carnal que tiende al pecado, y que somos como niños muchas veces y no crecemos espiritualmente, pues Dios nos habla de la manera que podamos entender. Cuando el hermano Oscar hablaba de las ovejas, nosotros tal vez, humanamente no, pero espiritualmente somos esas ovejas. Somos descuidados, olvidamos rápido, nos perdemos fácilmente, cualquier cosa nos engaña. Tenemos que estar conectados espiritualmente diariamente, no es que eso se logre un día, diariamente. Para ser fuertes espiritualmente, porque si usted no se alimenta diariamente, usted es un flaco y desnutrido. Pero si se alimenta todos los días, usted puede estar bien nutrido y bien fuerte. Y la vida espiritual no es de un día oré, o yo me leí la Biblia hace 3 años, es continuamente, porque así como dice la Biblia, el Señor lo dice, así como el hombre necesita pan para comer, necesita también la palabra de Dios. El cristiano espiritual será una bendición para la iglesia, porque sabrá lo que es obra de Dios. Y cuando estén ahí orando y la iglesia esté orando y los pastores estén orando y digan, esta es la visión que tenemos de Dios, que hagamos esto, este es el plan que creemos que tiene Dios para la iglesia, o usted dice, este es el que tiene Dios para mi vida, cuando venga aquí, todos se unirán en un mismo propósito. Segundo lugar, el cristiano espiritual reconoce al hombre que Dios quiere usar. Dice la Biblia en los versículos allí 25 y 26.
Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Después quiero leer también ahora el 13, donde dice que en la iglesia había un grupo de profetas y maestros, y menciona allí a 5 de ellos. Y después dice en el versículo 2 del capítulo 13 que ministrando estos al Señor y ayunando. Yo quiero que ustedes entiendan que estaban aquí, cuando dice ministrando, era que estaban haciendo culto a Dios. Ahí la palabra tiene que ver con liturgia. Estaban teniendo adoración a Dios y estaban orando, ayunando. Y dijo el Espíritu Santo a aquellas personas conectadas espiritualmente: sepárenme, apártenme ahí a Bernabé y a Saulo, que yo los he llamado para una obra. Y entonces ellos quisieron, ayunaron, oraron para tener certeza de lo que Dios les quería decir, les impusieron las manos y dice la Biblia que los enviaron, pero después, dice después en el versículo 4 que ellos fueron realmente enviados por el Espíritu Santo. Enviados por el Espíritu Santo fueron aquí y allá y demás. Perdón. Miren, hermano, la obra en Antioquía crecía, una gran multitud se agregó al Señor y Bernabé tuvo necesidad de obreros. Hace falta obreros. ¿Quién es el hombre? Nosotros sabemos que Dios había escogido a Saulo. Y le dijo, cuando Saulo se convirtió, Dios que todo lo tiene bien planeado, inmediatamente habló con un hombre muy espiritual que había en Damasco, llamado Ananías. Y le dijo, mira, viene para acá un hombre que es fulano de tal, que yo quiero que tú lo bautices. Y dijo, Señor, pero ese no es el que está matando a los cristianos, ese no es el que está persiguiendo. Sí, pero ahora es diferente. Y entre las cosas que Dios le dijo a Ananías, le dijo, yo le mostraré lo que él va a sufrir por el Evangelio, porque yo lo he llamado para que sea apóstol de Dios a los gentiles, el enviado de Dios a los gentiles. Esa era la realidad de Pablo, pero la iglesia no reconoció eso en Pablo. Pablo estuvo, bueno, Saulo o Pablo, pero Pablo después, lo conocemos más por Pablo, así que voy a decir Pablo. Estuvo 3 años allí cerca de Damasco, Arabia, él fue a Arabia, él cuenta esto después en el libro de Gálatas, fue a Arabia y volvió a Damasco. Estuvo 3 años hasta que, por causa de la persecución allí, que lo querían matar, fue a Jerusalén. ¿Saben qué persona fue el que creyó en él? Bernabé. Porque dice la Biblia que cuando llegó a Jerusalén él quería reunirse con los apóstoles, pero ninguno, todos le huían. Todos le huían porque este es el hombre que no sabemos si lo que viene es haciéndose bueno y nos va a entregar. Hermano, era peligro de muerte, hay que entenderlo. Era peligro de muerte. Bueno, dice la Biblia que Bernabé se reunió con Pablo y escuchó toda la historia completa. Y Bernabé sabía lo que había, la experiencia de su conversión, sabía su llamamiento, sabía que se quedó allí en Damasco, porque como Damasco era una ciudad gentil, ustedes saben, allí estuvo predicando, y en Arabia, y estudiando. Me imagino que Pablo, el estudioso que fue Pablo, bueno, todos lo saben. Además de que la experiencia de que subió al tercer cielo, la gente casi siempre, los teólogos les marcan en este tiempo de los 3 años, los 14 años después hasta que fue a Jerusalén, bueno, toda esa historia. Pero allí estaba Pablo en Jerusalén y con el único que pudo reunirse, porque Bernabé intercedió, fue con Pablo y con Santiago, el hermano del Señor. A los demás no los vio. Los demás no quisieron reunirse con él, o no estaban allí, pero parece que no querían reunirse con él. Y Pablo pudo contarle el testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Y allí mismo empezó Pablo inmediatamente a predicar. Pero ¿saben? No a los judíos en Jerusalén, sino a los gentiles que estaban en Jerusalén. Fue para los griegos. Miren, Pablo fue un hombre escogido por Dios con todas las características. Pablo era un judío, pero no era de Jerusalén, era de Tarso, una ciudad helénica. Era un judío helénico. La ciudad de Tarso, de nacimiento, allí ya era ciudadano romano. Su lengua principal era el griego, aunque conocía el arameo, el hebreo. Pablo hablaba varios idiomas, ustedes saben, y sorprendió a la gente cuando usted recuerda aquel centurión que tomó preso a Pablo y dijo, déjame dirigirme a la gente, está hablando mi idioma, y después se dirige a la gente y se dirige en hebreo. Pero ¿este quién es? Este es un erudito. Bueno, el caso es que Pablo empezó a predicar allí. Mire, 15 días duró en Jerusalén, porque allí Jerusalén era caliente, ¿sabes? Inmediatamente empezó una persecución sobre él y fue Bernabé quien lo ayudó a irse para que no lo mataran en Jerusalén. Bernabé fue quien llevó a Pablo a Tarso, a la zona de Cilicia y Siria y demás, pero fue a Tarso, y allí se quedó. Parece ser que desde que fue llevado allí hasta que fue a Antioquía pasaron varios años,
Algunos piensan que la conversión de Pablo fue como en el año 34, o sea, unos 5 años aproximadamente, 5 a 7 años después de la crucifixión de Cristo, que estuvo ahí entre el 27 y el 29, porque recuerden que hay unos años ahí en el calendario gregoriano que no coincidió correctamente. Pero lo cierto es que fue unos 5, 6, 7 años después de la muerte de Cristo en la cruz, Pablo se convierte a Cristo. Y parece ser que entre que estuvo en Damasco y que estuvo acá, pasaron muchos años. Porque después él sale a su primer viaje misionero, regresa, van a Jerusalén, al concilio de Jerusalén, y allí han pasado desde su conversión 17 años. Así que pudo haber pasado en Tarso hasta 10 años. Olvidado por la iglesia de Jerusalén. Nadie dijo, oye, mira, este hombre Dios lo llamó, tenemos necesidad. La iglesia no estaba enfocada en los gentiles, estaba enfocada en los judíos. Pero cuando Bernabé vio que aquella iglesia gentil empezó a convertirse la gente, dijo, necesito un hombre, dijo, yo sé quién es el hombre. El hombre para esta iglesia gentil, Dios lo llamó hace tiempo y se llama Saulo de Tarso. Y él fue personalmente allá y habló con él y lo trajo. No era para mandar un enviado porque era algo muy serio y tenía que convencer a Saulo. Y Saulo vino, hermano. Y aquello fue un avivamiento espectacular porque el hombre idóneo estaba en el lugar. Solo hay una manera de reconocer al hombre o la mujer, al creyente, al cristiano que Dios quiere usar en algo. Y es preguntándole a Dios, ¿quién es? Y es conectarse espiritualmente con Dios. ¿Cuál es? Porque, hermano, el llamado de Dios a servir es tan variado en la Biblia, tan ilógico en la Biblia, tan... Nosotros vemos, ¿qué hace el Señor Jesucristo llamando a un pescador, a un publicano, a un político celote como apóstol? El Señor llama increíblemente. Miren, cuando el Señor eligió a los apóstoles, estuvo toda la noche orando. Toda la noche orando, Él era el Señor. Estuvo toda la noche orando y al otro día dijo, tú, y eligió a los 12. Nosotros elegimos a veces en la iglesia a un líder en una reunión y no oramos por eso. ¿Quién es la persona, Señor? ¿Quién es la persona? A mí me preocupa tremendamente quién va a ser el maestro de niños, porque mis hijos son niños. Porque los que están ahora aquí grandes, muchos fueron niños y lo que le enseñó su maestro de escuela dominical transformó su vida para siempre, para bien o para mal. Y tiene que preocuparnos cada persona que hace algo en la iglesia, que sirve, que ministra, que tiene que ser la persona que Dios llamó. Los llamados también pueden fallar. Y en la Biblia muchos llamados fallaron. Algunos fallaron para siempre, otros fallaron y se repusieron y volvieron al camino otra vez y se reencontraron con Dios. Pero cuando es llamado, hermano, cuando es la persona que Dios elige, Dios tiene a alguien para algo. Dios tiene un pastor para esta congregación. Y la manera, porque la Biblia dice que Dios llama pastores y las iglesias necesitan pastores. Y la manera en que usted lo va a saber no es el que mejor predicó o el que más currículo tiene, es quién es, Señor. ¿Cuál es la persona? Si usted ha leído historia, un día la iglesia en Londres de la calle del Parque se quedó sin pastor. Una iglesia de 100, 120 miembros empezó a buscar pastor y no encontraba pastor. Uno de los miembros fue a una visita al campo y se encontró con un muchachito de 18 años que estaba predicando en una iglesia. Y llegó acá y le dijo, oye, quiero que inviten a este muchacho. Desde 17 era pastor, llegó allí con 19. No querían invitarlo. Pero al final dijeron, bueno, que venga a predicar. Y lo trajeron un día a predicar. Cuando terminó de predicar y se sentó, se paró alguien y le dijo, ¿usted puede predicar otro sermón? Todos se quedaron. Él predicó, dijeron, esta noche predica en el culto. Y esa noche vino casi toda la iglesia. Y dijeron, este es el muchacho. Este es el pastor. Charles Spurgeon. Crecieron tanto que decidieron que había que romper ese templo y hacer uno nuevo. Así que mandaron a hacer uno nuevo. Demoró 4 años construir el nuevo, pero cuando estaban construyéndolo, la iglesia creció tanto que ya no cabía en el nuevo. Así que tuvieron que seguir ampliando el que estaban construyendo nuevo. Y fue la iglesia más grande del mundo en su tiempo. Y ministerio espectacular. Porque Dios eligió una persona. ¿Qué es esto? Hay algo que aprendí, yo se lo expresé al grupo. Que cuando Dios llama, la lógica no es lo que nosotros debemos aplicar. Y que yo, como llamado, lo único que tengo que decirle a Dios es, heme aquí.
Como te estoy diciendo a ti, si quieres ser espiritual, di, heme aquí. Él se encargará de los demás. No pienses, sí, pero yo tengo este pecado. Sí, pero yo tengo esta situación. Tú tienes que ser espiritual. Conéctate y esas cosas las va a ir resolviendo Dios. Contigo, en el trato contigo. Pero Dios te puede tener a ti para un proyecto. Y si tú eres espiritual, tú entenderás que eres la persona ideal para algo. Y mire, cuando usted sabe que usted es la persona. Cuando usted tiene la certidumbre que usted es la persona que Dios llamó a algo. Por eso es que el texto que ustedes tienen, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque Josué sabía que él era la persona que Dios había elegido para entrar a la tierra prometida y liberarla. Ahora solo tocaba ser valiente. Pero la duda de, ¿seré yo, Señor? Esa duda es de Judas. Nosotros sabemos lo que somos conectados espiritualmente con Dios. Y un cristiano reconocerá para qué Dios quiere usarlo y sabrá a qué persona quiere usar Dios en cualquier área de la iglesia. Y esa iglesia saldrá triunfante, porque lo peor que le puede pasar a la iglesia es poner a alguien en un lugar que Dios no llamó a esa persona a ese lugar. Que Dios no llamó a esa persona a ese lugar. Saulo era el hombre ideal, escogido por Dios. No importaba su pasado, Dios lo había elegido. Bernabé identificó a Saulo, este es el hombre, y lo trajo. Y fue exitoso. La iglesia de Antioquía aprendió de Bernabé esa conexión espiritual. Se llenó del Espíritu Santo y entonces dedicaban tiempo a la administración. Y estando allí, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo. Y ellos supieron espiritualmente que Bernabé y Saulo iban a ser enviados a otros lugares a predicar el Evangelio. Pudieron discernirlo. Mire, ese es el comienzo de las misiones mundiales. Nadie lo había hecho hasta ese momento. No, porque nosotros ¿cómo vamos a hacer eso? Si la iglesia de Jerusalén, que es la iglesia veterana, que es la madre de todas las iglesias, no ha enviado misioneros a ningún lado. Pero es que aquella gente no entendían, o estos entendieron espiritualmente que Dios, estos no tenían esas trabas. Entendieron que Dios estaba llamando. Miren, Dios estaba llamando a sus dos mejores líderes. La iglesia fue espiritual. La iglesia supo espiritualmente. Y Bernabé guiándola. Al hombre que debía traer y al hombre que debía entregar. Supo cuándo debía retener a alguien y cuándo debía entregarlo. Porque eso también tiene que saberlo la iglesia. Cuando esta iglesia despidió al pastor anterior porque se jubiló, la iglesia tenía que entender no solamente que fue el hombre llamado para estar, sino que ahora ya era el llamado para irse. Por las razones que hayan sido. La iglesia debe entender, yo he sido pastor de una iglesia y de pronto me he ido. Y le he dicho a la iglesia, el tiempo aquí lo determina Dios. Si yo siento que ya no es el tiempo de mío, de Dios aquí, y yo me quedo, voy a hacerle daño a la iglesia. Mi experiencia como pastor fue que yo, mi primera iglesia que fui senior pastor, el pastor ahí principal, yo sentí un día que se acabó todo. Que Dios, primero fue duro, porque fue lucha espiritual con Dios, que yo quería quedarme. Y cuando lo hablé con mi esposa, dijimos, pero si aquí estamos, y en un momento buenísimo de la iglesia, pero tampoco hay que irse cuando las cosas están malas, ¿no? Es mejor que se queden llorando porque te fuiste, a que se alegren porque te fuiste. Sí, un pastor amigo mío decía, hay dos tipos de muertos, hay un muerto que está atendido y la gente dice, ¿cuándo se lo llevarán? Y hay otro que está, no se lo lleven. Y entonces, yo hablé con los líderes de la iglesia, me reuní con los líderes. Yo era pastor en una iglesia, en una ciudad llamada Yaguajay. Y les dije, yo he sentido en mi corazón que mi tiempo aquí terminó. Pero usted lo está pidiendo a otra iglesia, ¿no? Pero cuando se lo conté al presidente de mi convención, me dijo, oye, así no es como hemos obrado siempre. Si te llama a otra iglesia, o si tú te sientes llamado a otra iglesia, empiezas un proceso y entonces sabes que tienes... Pero te vas a ir ¿para dónde? Para tu casa. Eso es un fracaso para ti. Vas a dejar la iglesia para irte para tu casa. Si Dios te ha llamado al ministerio, digo, pero es que yo sé que Dios no me va a mandar para mi casa. Yo siento que yo terminé. Cuando le pedí ese consejo, cuando hablé con la iglesia ese día, al otro día en la mañana, vino el presidente de los diáconos de la iglesia y el administrador a hablar conmigo para convencerme que no me fuera. Y entró una llamada telefónica. Y la llamada telefónica era de la iglesia bautista del Cotorro para invitarme a predicar a la iglesia. Le dije, ¿cuándo? En 15 días. Dije, no puedo en 15 días. Y me dice, mire, el que le está hablando es el administrador y tesorero de la iglesia. La iglesia está sin pastor, estamos buscando un pastor y hemos pensado en usted y queremos invitarlo para que usted venga. A mí nadie me había llamado nunca.
Y yo hablé con la iglesia un día y al otro día Dios me dijo, aquí está el lugar. Hermano, porque usted necesita conectarse espiritualmente con Dios y entenderá cuándo Dios lo quiere para algo y cuándo ya Dios no lo quiere en algo. Porque también hay que entender cuando ya Dios no te quiere en algo. Y ellos entendieron que ya Bernabé y Saulo ya no podían seguir siendo los pastores en Antioquía. Era duro, pero ellos tuvieron que imponerle las manos y enviarlos. Porque el Espíritu Santo los había elegido. El creyente espiritual sabe y reconoce para qué lo quiere usar Dios. ¿Cuál hombre, cuál mujer, a quién quiere usar Dios y cuándo ya no lo quiere usar? Y es otro el que quiere usar. Y por último, el cristiano espiritual reconoce en qué dirección obrar con Dios. Y aquí viene entonces una historia tremenda, que dice la Biblia que cuando ellos estaban allí, en el versículo 27 en adelante, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y estaba este señor llamado Agabo, que dio a entender por el Espíritu. Miren, cuando dice dio a entender por el Espíritu, es que ellos entendieron que esto venía del Espíritu de Dios. La iglesia espiritualmente pudo discernir que este mensaje venía del Espíritu de Dios. Y él les dijo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Eso parecía como el sueño de José. ¿No les parece? El hambre no iba a ser en Judá, iba a ser en toda la tierra habitada. Y que la iglesia tenía que prepararse para eso. Y la iglesia pudo discernir espiritualmente y lo creyó. Y dijo, entonces hay que obrar en esta dirección. ¿Y qué hicieron? Se prepararon, pero no solamente se prepararon. Parece que de alguna manera dijeron, no sabemos si lo de Jerusalén, estos profetas eran de Jerusalén, ¿sabes? Si profetizaron aquí, lo más probable es que también profetizaron por allá. O Dios mandó a los profetas a donde Él sabía que los iban a escuchar, que eso también pasa. Sí, a veces hacemos eso. Cuando yo hablo español solo y no hablo inglés y llego a un lugar, estoy buscando quién habla español porque sé que me va a entender. Y cuando Dios quiere dar un mensaje, dice, ¿quién lo va a entender? Y va y lo dice al que sabe que lo va a entender, al que sabe que lo va a tomar para sí. Y lo mandó allí. Eran de Jerusalén, no sabemos si dieron el mensaje de Jerusalén, pero Dios los mandó de Jerusalén a Antioquía porque sabía que una iglesia espiritual entendería. Y ellos lo entendieron. Y entonces dijeron, bueno, como los de Jerusalén no lo han entendido, vamos a recoger una ofrenda y vamos a mandarla para allá porque aquella gente no están preparados para lo que viene. No están preparados para lo que viene. Es como la historia de José. Y a mí me gusta darle un paralelismo porque siempre pienso que si los hermanos no hubieran vendido a José, no hubieran tenido que ir a comprar trigo a Egipto. José hubiera dicho a sus hermanos, viene hambre, y le hubieran creído. Pero le creyó el pagano, porque claro, Dios también tuvo que hacer un trabajo duro con el faraón, ¿no? Lo puso con un sueño allí que lo tuvo sin dormir después del sueño, que era una pila de días. Pero lo cierto es que ellos entendieron en qué dirección tenían que obrar. Mire, una cosa es lo que dije en el primer punto del sermón, que es entender qué es obra de Dios y qué no es obra de Dios, porque esas cosas nos sorprenden. Y otra cosa es entender qué quiere Dios que hagamos, en qué dirección nos movemos, en qué dirección obramos. El Espíritu le habló claramente. Después en el capítulo 13 vuelve el Espíritu a hablar a la iglesia y entendieron que tenían que enviar a aquellos hermanos. Sabían en qué dirección obrar. La iglesia necesita eso, necesita creyentes espirituales que puedan ser verdaderamente aptos espiritualmente para discernir, entender lo que Dios quiere hacer. Mientras mantenían una alta espiritualidad, porque dice que tenían allí ministrando, ayunando, orando. Después cuando entendieron que Dios estaba llamando a Saulo y a Bernabé, volvieron a ayunar y a orar para comprenderlo exactamente como Dios lo quería. Miren, usted recuerda en la Biblia cuando Pablo un día tenía un proyecto de ir a Asia a predicar el Evangelio. Él tenía un proyecto serio. Era su agenda. Él se iba a levantar al otro día en la mañana e iba a salir a Asia a predicar el Evangelio. Pero de pronto se aparece un varón macedonio y le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Él tuvo esa visión de noche. Y dice la Biblia que él entendió que eso venía del Espíritu Santo y venía del Espíritu Santo. Así que le dijo a los que estaban con él, nos vamos para Macedonia. Porque dice, y salieron, y dice la Biblia que salieron convencidos, persuadidos de que el Espíritu les había dicho que allí fueran. Cuando llegaron allí, las cosas no fueron fáciles. La primera ciudad, Filipo. Mira, allí le dieron una mano de palo, 40 azotes, 39 menos 1, 40 menos 1, de vara.
Oye, piensen eso. Eso era una vara, por eso digo mano de palo, yo digo palo una vara. No sé si aquí le dicen así. Eso era, lo ponían ahí, lo desnudaban y le daban con esa vara. Eso podía partir huesos, podía... Oye, por favor, eso no era un gajito pequeño, era una vara. Después lo ponen en el calabozo de más adentro, les ponen el cepo. Pero ¿saben por qué cantaban allí Pablo y Silas? Porque ellos sabían que Dios los había llevado allí. Que ellos fueron llamados para ir allí. Y que no importa cuánta aflicción hubiera, Dios estaba por hacer algo. Porque ellos tenían la certidumbre, cuando la iglesia sabe en qué dirección caminar con Dios, no importa cuántas trabas encuentre. Cuando yo empecé la obra en la iglesia, a mí un maestro me confundió espiritualmente. Cuando dijo, un día, sin mala intención, que cuando algo era la voluntad de Dios y era obra de Dios, Dios mismo iba arreglándolo todo y todo salía bien. Y que cuando algo no era obra de Dios, tú veías las trabas y sabías que eso no es obra de Dios. Después aprendí en la Biblia que no es así. Que alguien me diga que cuando Dios llamó a Moisés para ir delante de Faraón, todo fue maravilloso. Fue coser y cantar. La gente le creyó, no le creyeron. Los de su pueblo no le creyeron. El Faraón le dio libertad. Como no, claro, si Dios también me dio un sueño, vete con tu pueblo. No, tuvo que enfrentar cosas duras. Que alguien me diga que fue fácil para Nehemías. Que Dios no llamó a Nehemías. El que crea que Dios no llamó a Nehemías no cree en la Biblia. Dios llamó a Nehemías y le dio una misión tremenda. Y tuvo que llegar allí y encontrar oposición dura de todo tipo. Trampas, mentiras, chismes, de todo tipo. Hasta de la gente de él. Hasta de su gente. Hubo uno que le dijo, escóndete en el templo, que te vienen a matar, porque había sido sobornado. Me encanta esa frase. Un hombre como yo se va a esconder. Nah. Y le dijo a Dios, Señor, mira, tremendo, hermano. Que me digan ahora que Ezequías, cuando Senaquerib sitió Jerusalén, eso fue fácil. No. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. El punto aquí es que confíen en mí porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Ese es el punto. Que cuando tú sabes que en qué dirección ir con Dios, cuando estás sentado en la certidumbre, cuando tú sentiste espiritualmente que Dios te dijo, es por ahí, usted no importa cuántas trabas encuentre, usted llegará al final, porque tiene certidumbre espiritual. Cuando usted está en duda espiritual, no, esto no. Hay personas que emprenden una cosa y la dejan. Otras la dejan. Son, dice la Biblia, el hombre de doble ánimo. Hermano, inconstante en todos sus caminos. El hombre espiritual tiene un ánimo. La iglesia espiritual sabe a dónde se dirige. Y aunque tenga trabas, dirá, Dios irá con nosotros. Así que, sé valiente, esfuérzate porque yo estaré contigo. Esa es una iglesia espiritual. Voy a concluir. Hemos estado hablando de que la iglesia necesita que tú seas un creyente espiritual. Un creyente espiritual sabe lo que es obra de Dios y se une allí. Un creyente espiritual sabe a qué Dios lo llamó y reconoce al hombre que Dios quiere usar, si es él o es otro, para algo. Cuando digo hombre, por favor, no me refiero a la raza humana, a la persona que Dios quiere usar para algo. Y pone a la persona idónea en el lugar. La iglesia anima a la persona, la exhorta, la apoya, como ustedes apoyaron hoy a sus pastores, orando por ellos, amándolos, porque reconocen que estos son los hombres a quien Dios espiritualmente llamó y han visto el fruto y han sido aprobados por la iglesia porque han visto su testimonio, su fe, su confianza en la palabra de Dios, su servicio al Señor, su dependencia de Dios, y se gozan ustedes en que las personas idóneas estén allí. Y se van tranquilos para su casa sabiendo que la persona idónea está allí. Un creyente espiritual es lo que necesita la iglesia de ti, que tú seas. Miren, los cristianos espirituales lo tienen todo. Cuando la Biblia dice que hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual, hermano, todo un creyente espiritual estará siempre alegre y gozoso, porque el gozo viene de Dios. Un creyente espiritual siempre sabrá que Dios está con él, siempre lo sabrá, no tiene que oírlo continuamente, no tiene que estar leyéndolo continuamente, él lo sabe. Un creyente espiritual es sabio, un creyente espiritual entiende a Dios, un creyente espiritual conoce a Dios, un creyente espiritual es humilde, un creyente espiritual es amoroso. Y bueno, ahí vienen todos los otros frutos, el fruto del Espíritu completo. Entiende, discierne,
Es bueno. Un creyente espiritual, hermano, lo tiene todo y está a tu alcance. Está a tu alcance. Los creyentes espirituales ponen a Dios en primer lugar en sus vidas. Uno de los pecados más grandes de la Biblia es no poner a Dios en primer lugar. La idolatría es no poner a Dios en primer lugar. Déjeme decirle que la idolatría de los judíos tenía la característica de que a veces era enfocada en Jehová, pero a través de ídolos o de imágenes. Dios quiere ser el primero. Los grandes pecados de la Biblia fue poner a Dios en segundo lugar, hermano. En muchos lugares de la Biblia. En muchos lugares de la Biblia. Caín trajo ofrenda. Pero dice la Biblia que cuando trajo a Abel, trajo de lo mejor que tenía en el rebaño. Y Caín no hizo lo mismo, no lo dice la Biblia. Poner a Dios en primer lugar. Nosotros a veces tratamos a Dios como si sobra. Si me sobra tiempo, Señor, yo quiero orar. Ahora usted está pensando, yo quiero leer la Biblia y orar, pero no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque usted dice, todo mi tiempo está ocupado y no me sobra nada. Porque usted puso a Dios al final. Al final. No puedo ofrendar ni diezmar porque no me alcanza el dinero. Porque yo cuando veo todos los gastos que tengo y como pongo a Dios al final, un creyente espiritual pone a Dios al principio. Mi primer tiempo es para Dios. Miren, usted puede orar en cualquier horario del día, pero cuando los antiguos insistían en orar en la mañana era porque el primer tiempo del día. El primer lugar en mi día es para Dios. El primer lugar en mi tiempo es para Dios. El primer lugar en mi entrada de dinero es para Dios. Todo es para Dios. Cuando Dios le pidió a Abraham, entrega algo, dijo, lo mejor que tienes, que es tu propio hijo. Lo mejor y lo primero se le da a Dios. La iglesia necesita que tú seas espiritual. Miren, los cristianos, leemos en la Biblia que los nombres que se ponían en Israel se ponían de acuerdo a la expectativa que los padres tenían acerca de los hijos o a cosas que les pasaban con ellos. Y así usted, por ejemplo, ve que a Jacobo le pusieron suplantador. Jacob significa suplantador porque tenía agarrado el pie ahí y porque la madre supo de antemano que el mayor serviría al menor. ¿Te recuerda esa historia cuando nació Benjamín? La madre quiso ponerle Benoni, hijo de mi tristeza, porque se iba a morir ahí. Y Jacob dijo, no. Ya yo sufrí bastante con el nombrecito que me pusieron a mí. Donde quiera que llegue, este es el suplantador. Este se va a llamar Benjamín, porque es hijo de alegría y de bendición. Los nombres se ponían de acuerdo a eso. Cuando a veces los ponían las personas, a veces los ponía Dios. Cuando Sara se rió, cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo, ella dijo, yo estoy vieja, ya no puedo. Bueno, pues se va a llamar Risa. Isaac, la traducción es Risa, se llamaba Risa. Qué triste, ¿eh? Yo me llamo Risa. ¿Por qué te llamas así? Porque mi mamá se rió de la profecía de Dios. Pues así eran los nombres. Pero Dios fue un experto en cambiar nombres en la Biblia. ¿Usted recuerda, verdad? A Jacob le dijo, no te llamarás más Jacob, te vas a llamar ahora Israel, que es el que lucha con Dios y vence. Qué glorioso día para Jacob. Qué glorioso día. A Pedro le dijo, tú no te vas a llamar más Simón, te vas a llamar Pedro, eres una roca ahí, Petros. Dios, a Bernabé, ¿lo vemos ahí? Tú te llamas José, pero a partir de ahora te vamos a poner Bernabé, porque eres hijo de consolación. Eso ocurrió muchísimas veces en la Biblia. Pero en Apocalipsis 2 dice la Biblia que cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, el Señor nos va a entregar, dice, una piedrecita blanca y tendremos un nuevo nombre. Saben que me he preguntado muchas veces, ¿qué nombre me dará Dios? Yo me llamo Carlos Sebastián y he oído que Sebastián quiere decir sabio, pero mi mamá no me lo puso por eso, sino porque mi abuelo se llamaba Sebastián y me lo puso y mi papá se llamaba Carlos. Pero he querido honrar ese nombre y siempre digo, Señor, hazme sabio para que mi nombre sea honrado por ti. Pero sé que Dios me dará un nuevo nombre. Pero saben, yo creo que como mismo ocurre en la Biblia, el nombre va a ser dado de acuerdo a la expectativa o a lo que hiciste. Tristemente, algunos tendrán nombres en el cielo que se avergonzarán de ellos. Y otros, con orgullo, dirán sus nombres. ¿Cómo será tu nuevo nombre? Espiritual, fe. ¿Cómo fueron los nombres que puso en su libro El progreso del peregrino Juan Bunyan? Cristiano, fe, esperanza o pasión del mundo. ¿Usted se imagina que usted se llame pasión del mundo en el reino de los cielos? Lleve para el reino de los cielos un nombre espiritual, hermano. Que diga qué tipo de creyente usted fue aquí. Eso es parte de su corona. Esa es una perla en su corona, es una piedrecita blanca.
que usted va a poner allí con mi nombre, un nombre lindo, un nombre que le quiero contar a todos, que no se avergüence usted de su nombre, del nombre que le dio Dios. La espiritualidad es necesaria para que tú verdaderamente seas una bendición y te alegres hasta en el reino de los cielos. Mire, la espiritualidad de la iglesia de Antioquía la convirtió en una iglesia pionera en muchísimas cosas que hoy impactan al mundo. Miren, la iglesia de Antioquía, por ser una iglesia espiritual, fue el primer grupo gentil en organizarse como iglesia. Porque no se acomplejaron. No dijeron, no, porque bueno, nosotros no somos. No vamos a hacer porque Dios nos llamó. Entendieron porque su pastor Bernabé les hizo saber, ustedes son iguales que aquellos. Ustedes también son llamados. Ustedes también son salvos. Ustedes también. Y fue una iglesia fortalecida. Esa iglesia, cuando vinieron unos judaizantes y le dijeron, ustedes tienen que circuncidarse, dijeron, no. Era una iglesia espiritual. Sabía. Estaba clara de lo que Dios la había llamado. Así que no somos hechos por tradiciones, sino por el Espíritu de Dios. Y defendieron eso. La iglesia que defendió en Jerusalén, eso fue la iglesia de Antioquía, representada por sus líderes, pero fue la iglesia de Antioquía. Fue la primera iglesia en suelo gentil. La iglesia de Antioquía fue la primera iglesia en captar la visión de la cooperación. Hoy es un principio nuestro la cooperación, cooperar con otros. Fue la primera iglesia que recogió una ofrenda para mandársela a otra iglesia. La primera. Ser el primero siempre tiene un mérito tremendo, hermano. La iglesia de Antioquía fue la primera iglesia que dio un testimonio cristiano tan maravilloso, que fue el primer lugar donde a los creyentes se les llamó cristianos. Porque cuando la gente los veía decía, estos son cristianos, creyentes en Cristo. ¿Qué clase de testimonio? La iglesia de Antioquía fue la primera iglesia en captar la visión de las misiones mundiales y enviar misioneros a otros lugares. Fue la primera iglesia que lo logró. La iglesia de Antioquía fue la primera iglesia en debatir el debate teológico, que por ese debate hoy tú y yo no tenemos que circuncidarnos o no tenemos que guardar la ley. Fue la iglesia que inició eso, el debate teológico de que los gentiles no. Y allí fueron a defenderlo a Jerusalén y lo lograron. Miren cuántas cosas maravillosas logró esa iglesia porque era una iglesia espiritual, con pastores espirituales y líderes espirituales. ¿Saben qué pienso? La iglesia podría poner un cartel así, en algún lugar, que diga, vacante de empleo, se necesitan cristianos espirituales. ¿Qué dirás tú? ¿Puedes decir, heme aquí? Vamos a orar. Señor, que podamos decir, heme aquí, Señor, a este llamado tuyo de estar conectados espiritualmente contigo. Toca nuestros corazones con tu Espíritu Santo ahora, oh Dios, para que hagamos un compromiso contigo, demos un paso de fe, de que vamos a dedicar tiempo a nuestra vida espiritual, a la oración, a la palabra, a ministrar, a ayunar, a buscar entenderte, a no soltarte, oh Dios, hasta que no nos bendigas, convirtiéndonos en creyentes espirituales. Mira tu iglesia, oh Dios, la primera iglesia bautista de Orlando, que te adora como una familia, pero que sea familia espiritual. Toca corazones hoy para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te hago un llamado ahora a ser esa persona. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. Para él son locura. El hombre natural será un estorbo para el progreso de la iglesia. Cuando algo sea obra de Dios dirá, eso no, eso es una locura. Cuando de la iglesia diga, esta es la persona, no, el hombre natural no podrá. Pero el hombre espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual porque tiene la mente de Cristo. ¿Quieres tú ser esa persona? ¿Quieres tú ser esa persona? Ora ahora tú ahí en privado y habla con Dios y dile, heme aquí, Señor, yo quiero ser un creyente espiritual. Ora en privado, por favor. Oh Dios, que el compromiso hecho por cada corazón en esta mañana, en este lugar, sea firme, fiel y verdadero. Que tú eleves aún más la espiritualidad de la iglesia, porque no tiene límites el crecimiento espiritual de un creyente.
porque siempre te estamos necesitando, porque nunca nos podremos saciar, porque tan grande como tú es el vacío que debemos llenar en nuestros corazones, oh Dios, para alcanzarlo. Ayúdanos a seguir creciendo espiritualmente y ser una bendición para la iglesia y para la obra tuya en este lugar y hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.